Bien, muchachos, buenas tardes nuevamente, iniciando el tema de exploración de pares craneales. Como es nuestra costumbre, iniciaremos hablando un poquito de la anatomía y la fisiología de estas estructuras. Y por definición decimos que los pares craneales son nervios que están en comunicación con el encéfalo o que están comunicados, ya sea que salgan del encéfalo, o que vayan hacia el encéfalo, y atraviesan los orificios de la base del cráneo, como veremos más adelante, con la finalidad de inervar diferentes estructuras. Inervan cabeza, cuello, vísceras, tórax, abdomen, dependiendo de cada nervio, pero su función básica es darle motricidad principalmente a músculos estriados, aunque puede ser también a músculo cardíaco, puede ser también a músculo liso e incluso puede ser también a glándulas de secreción exócrina y pues sensibilidad, ¿no? Sensibilidad ya sea a músculos estriados, a piel, a articulaciones e inclusive a vísceras. Los pares craneales, como ustedes lo saben, son doces que se expresan simbólicamente con números romanos, pero que tienen nombre propio que podemos ver en este cuadro, que no vamos a detallar porque bueno, llevaría mucho tiempo, pero sí que recuerden: primer par, el olfatorio, es sensitivo; el segundo par, el óptico, es sensitivo; el tercero, el motor ocular común u oculomotor, que es completamente motor; el cuarto, el patético o troclear, que es motor; el quinto es mixto, es decir, tiene función tanto sensitiva como motora; el sexto es motor; el séptimo es mixto; el octavo es sensitivo; el noveno, glosofaringio, es mixto también; el octavo, recuerden, es el vestíbulo coclear o estatoacústico; el décimo, que es el vago o neumogástrico, también es mixto; el onceavo, que es el accesorio o espinal, es exclusivamente motor, lo mismo que el doceavo, que es el hipogloso. El origen de estos nervios, pues vamos a ver que tienen un origen real y un origen aparente, pero en lo que se refiere a sus núcleos, podemos decir que lo que son el nervio olfatorio y el nervio óptico, que son primero y segundo, tienen su origen a nivel del diencéfalo, mientras que el tercero y cuarto tienen su origen a nivel de mesencéfalo; el sexto, el séptimo, el octavo y el noveno, el quinto, el sexto, el séptimo y el octavo, quinto, sexto, séptimo y octavo, tienen su origen a nivel de protuberancia anular; y ahora sí, el noveno, el décimo, el onceavo y el doceavo tienen su origen a nivel de bulbo raquídeo. En todo paciente que se encuentra con problemas de una conmoción cerebral, es decir, que tiene alteración de la conciencia y de la orientación por un traumatismo craneoencefálico, o bien un paciente que está inconsciente, sea por la causa que sea, es indispensable hacer una exploración de los pares craneales hasta donde sea posible. Desde luego, sobre la marcha vamos a ver que en un paciente inconsciente pues va a ser difícil explorar algunos pares craneales, pero si el paciente tiene cierto grado de conciencia, si está somnoliento únicamente o está estuporoso, podemos hacer una exploración más o menos completa. Es importantísimo que la hagamos porque esto nos puede a nosotros, el resultado de esta exploración nos puede marcar el pronóstico de estos pacientes, porque nos ayuda de una manera muy cercana o muy precisa a localizar el sitio de la lesión. Es decir, como ya vimos los sitios donde nacen, pues dependiendo de la lesión que nosotros encontremos en alguno de estos pares craneales, la alteración en su funcionamiento, pues podemos ubicar si la lesión está a nivel de diencéfalo, mesencéfalo, protuberancia o incluso el bulbo raquídeo. Cada par craneal tiene un origen real y un origen aparente. El origen aparente es por donde salen, ¿sí? Es decir, por donde emergen de la masa encefálica, que lo hacen generalmente por agujeros de los huesos de nuestro cráneo. El origen real es el sitio que da origen a las fibras nerviosas que constituyen el nervio.
veremos que los nervios sensitivos puros, que son el primero, el segundo y el octavo, su origen real es en la periferia. Es decir, su origen real no está en la masa encefálica, sino en la periferia, y de ahí se dirigen al encéfalo, mientras que los motores y los mixtos pues tienen orígenes diferentes, ya sea en su función motora o en su función sensitiva. Las funciones motoras tienen su origen real a nivel de los núcleos de los nervios motores que mencionábamos, a nivel de las diferentes regiones del encéfalo que dijimos ahorita. Y no olviden ustedes que estos nervios de los cuales vamos a hablar o estamos hablando, los pares craneales, conforman la primera sección de nervios periféricos, es decir, forman parte del sistema nervioso periférico. Los 12 pares craneales son los primeros 12 nervios periféricos, que se les llama craneales precisamente porque nacen dentro del cráneo. ¿Okay? Después, cuando hablemos de nervios espinales, bueno, los nervios espinales también son nervios periféricos, pero que van a nacer a partir de la médula espinal y van a salir por los agujeros de conjunción de las vértebras correspondientes. Pero bueno, ahorita estamos hablando de pares craneales. El primer par craneal, ¿cuál es? El nervio olfatorio. Es un nervio sensitivo puro que va desde el bulbo olfatorio, pasa por la lámina cribosa del etmoides, debajo de los frontales, pasa por encima del quiasma óptico y termina en la corteza olfatoria a nivel del diencéfalo, que decíamos nosotros está pues a los lados de la apófisis crista galli de el etmoides. Este primer par craneal u olfatorio, decíamos también, es sensitivo especial, puro. Su función, ¿cuál es? Percibir olores, percibirlos, discriminarlos, identificarlos. ¿Ok? Su origen real está en la mucosa nasal, en la región posterior-superior de cada conducto nasal, izquierdo y derecho. Ahorita vamos a ver esta figura más amplia. En las células bipolares de lo que es el bulbo olfatorio. Su origen aparente está acá, donde señalo con la flecha, en la cara inferior del bulbo olfatorio, ubicado sobre la lámina cribosa del etmoides, a los lados de la apófisis crista galli que mencionamos en la lámina anterior. Si hacemos una ampliación de esta figura, podemos observar aquí, este es el conducto nasal izquierdo. Okay, aquí quitamos el tabique nasal y el conducto nasal derecho, estamos viendo la cara temporal o lateral del conducto nasal izquierdo. Este es el vestíbulo nasal, aquí están las vibrisas, estos pelitos que se ven aquí. Este sería el cornete inferior, el cornete medio, el cornete superior con sus meatos respectivos. Y acá en el techo, en el techo de lo que es el conducto nasal están las células bipolares del bulbo olfatorio, donde nace este primer par craneal y que se continúa hasta llegar al diencéfalo a los lados de la apófisis crista galli del etmoides. Este es el etmoides. Acá vemos el esfenoides, que está el agujero esfenoidal. ¿Cómo exploramos este primer par craneal? Bien, se tiene que combinar la exploración con el interrogatorio, es decir, usamos técnicas muy específicas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pedirle al paciente que nos identifique olores. Vamos a pedirle que ocluya uno de sus conductos nasales con un dedo, o se lo ocluimos nosotros, pues de preferencia que lo haga él o ella. Y por el conducto nasal que queda permeable, le acercamos un tubo de ensayo con un olor común, un olor suave, que puede ser canela, puede ser clavo de olor, puede ser tabaco, puede ser café.
se lo acercamos, se lo podemos colocar a 1 centímetro del conducto nasal y que nos identifique el olor. Una vez que nos los identifique, claro, le vamos a pedir que cierre los ojos para que no esté viendo, porque puede identificarlo por la vista, sobre todo si es un cigarro lo que le acercamos. Una vez que lo identifique, le pedimos que sin abrir los ojos se ocluya el conducto nasal que tenía permeable y que deje permeable el otro, y le colocamos otro olor diferente, que no sea el mismo olor, no tendría caso. Le colocamos otro olor diferente en el conducto nasal que ahora está permeable. Le podemos colocar café, menta, vainilla, etcétera, ahorita vamos a ver, y que nos lo identifique. Si el primer par craneal, si este nervio olfatorio está indemne, si está totalmente sano, pues con que le coloquemos un par de olores en cada conducto nasal de manera alterna y que sean olores diferentes, si los identifique, pues será suficiente para poder decir que el primer par craneal no tiene problemas. Decíamos, vamos a colocarle, ¿sí?, a colocarle el tubo de ensayo con un olor característico, que el paciente tenga los ojos cerrados. Usamos olores comunes y suaves como tabaco, canela, vainilla, café, clavo de olor, menta. Nunca usar olores irritantes, no vamos a usar amoníaco, ni vamos a usar sosa cáustica, ni vamos a usar cloro, ni vamos a usar ni perfumes tampoco, ni alcohol, nada de eso. Únicamente olores suaves que no irriten la mucosa nasal. Entonces, como ven, es muy sencilla la exploración de este primer par craneal. De ahí nos pasaríamos a la exploración del segundo par craneal, que es el nervio óptico, un nervio sensitivo especial cuya función básicamente es percibir y llevar imágenes a la corteza occipital. Su origen real, su nacimiento real, está en la capa de células ganglionares de la retina. Quizá ustedes recuerden que la retina tiene 10 capas. Bueno, una de estas capas es la capa de células ganglionares. Esta capa de células ganglionares que percibe las imágenes las lleva a través de sus axones para conformar el nervio óptico. Este nervio óptico, veremos ahorita el trayecto, va a terminar en el quiasma y luego va a seguir su trayecto hasta terminar en la región de la cisura calcarina, donde está la corteza visual primaria. Y en base a ese trayecto podemos decir que se describen 4 segmentos del nervio: el segmento intraocular, que es la retina; el intraorbitario, que son los nervios ópticos; el intracranicular y el intracraneal. Vamos a ver a continuación en esta figura. Estos son los globos oculares. Lo que vemos de color amarillo es la retina con sus 10 capas. Bien, de la capa ganglionar, los axones de la capa ganglionar forman los nervios ópticos. Los nervios ópticos se unen en el quiasma y del quiasma óptico saldrán las cintillas ópticas derecha e izquierda que llevan las imágenes a los lados del tálamo. Estos son los tálamos, y a los lados del tálamo tenemos los cuerpos geniculados laterales. Estos cuerpos geniculados laterales reciben las imágenes y ahí se forman las radiaciones o cintillas ópticas que van a llevar esas imágenes a la corteza visual primaria, ubicada a la altura de la cisura calcarina en el lóbulo occipital a cada lado. Para evaluar este segundo par craneal, vamos nosotros a explorar básicamente 2 cosas. Una es la agudeza visual, es decir, la claridad, la nitidez con la que ve nuestro paciente, primero con un ojo y luego con el otro, ya que trabajan, pues pudiéramos decir que de manera independiente. Podemos tener una buena visión en un ojo y otra visión no tan buena en el otro ojo.
Pero quiero aclarar lo siguiente. Cuando un paciente no tiene una buena visión, no necesariamente significa que es un problema del segundo par craneal. Hay que tomar en cuenta los problemas anatómicos que pudiera tener en un momento dado el globo ocular. Es decir, un paciente puede tener una mala agudeza visual, no nada más porque tenga un daño en la retina o un daño en el nervio óptico. Tendríamos que descartar primero que no se trate de patologías de la córnea, como son las cicatrices, como son los leucomas, o patologías del segmento anterior del ojo, como es el glaucoma en sus inicios, o patologías del vitrio, o patologías del cristalino, como es la catarata. Es decir, es necesario primero descartar que el problema sea local, es decir, en el globo ocular, para después nosotros enfocarnos en lo que es la agudeza visual propiamente dicha que nos da el nervio óptico. Entonces, una vez aclarado esto, les diré, claro, para esto que les mencioné antes se tiene que hacer una revisión completa de ambos globos oculares. La agudeza visual ya enfocada a lo que es pues el nervio óptico se evalúa, número uno, con las cartas de Snellen. Las cartas de Snellen, todos aquellos que hemos ido alguna vez con el oftalmólogo sabemos que consiste en una serie de letras que son estas que están aquí, que nos debe de colocar para que tenga validez. Esta carta de Snellen debe tener un tamaño estándar, que no es este que están viendo ustedes aquí. Debe tener un tamaño estándar, y las letras que ustedes se fijan, primero es una sola letra, luego dos, luego tres, y así va subiendo, y conforme va subiendo el número de letras va disminuyendo el tamaño. Y ustedes ven a la derecha pues los números 20 sobre 200, 20 sobre 100, 20 sobre 70, 25 sobre 50, etcétera. El numerador, que es 20 en esa carta de Snellen, nos señala la distancia a la que está el paciente de la carta de Snellen. Es la distancia en pies. Acuérdense que un pie es alrededor de 30 centímetros, es el equivalente a alrededor de 30 centímetros. Por lo tanto, 20 pies equivalen más o menos, ¿sí?, más o menos a 6 metros. Ya si lo ponemos en el sistema métrico decimal. Y este 200 que vemos aquí nos habla de la distancia a la cual deberíamos ser capaces de identificar esta letra. Entendámoslo de esta manera. Estamos a 6 metros, que son 20 pies de distancia, pero el tamaño de la letra es para que la podamos identificar aunque estemos a 200 pies. Es decir, ¿cuántos son 200 pies? Pues serían aproximadamente 60 metros de distancia. ¿Ok? Serían 60 metros de distancia. Por supuesto, pues la mayoría de la gente la identifica. Insisto, esto debe hacerse primero con un ojo y luego con el otro. Le pedimos al paciente que ocluya un ojo, el que no vamos a revisar inicialmente, con una tarjeta. No es recomendable que lo haga con su mano, porque es muy común que le pidamos que se tape un ojo con la mano y se lo comprime. Y entonces, si se lo comprime, hay cambios de presiones dentro del ojo, y cuando vayamos a explorar ese segundo ojo puede darnos falsos resultados. Que se lo cubra con una tarjetita o con algo que no haga trampa, es decir, que nos garantice que no está viendo más que por un solo ojo por el evaluado. Esta hilera, por ejemplo, 20 a 100, nos habla de que el paciente está a 20 pies, pero las letras deben de ser identificables a 100 pies. Acá 20-70, el paciente está a 20 pies, pero las figuras son para identificarse a 70 pies. Y entonces la lógica nos dice a nosotros que lo normal es 20-20, es decir, el paciente está a una distancia de 20 pies y las letras están diseñadas para que puedan ser identificadas a una distancia de 20 pies. Por eso, cuando decimos que una persona tiene 20-20,
nos estamos refiriendo a las cartas de Snellen de que tiene una visión normal. Incluso hay pacientes que tienen 20-15, ¿no? 20-15 quiere decir que lo estamos poniendo a 20 pies de distancia, pero las letras son tan chiquitas que lo normal es que las identifiquemos a una distancia de 15 pies, es decir, más cerca, ¿sí?, de lo que realmente estamos. ¿Sí? Espero haberme explicado en qué consiste la prueba de las cartas de Snellen. Esto es básicamente para agudeza visual, se hace con un ojo y luego se hace con el otro. En segundo lugar, tenemos también para valorar agudeza visual algo más sencillo, que son las tarjetas de lectura de Rosenbaum. Estas son para visión cercana. Las tarjetas de Rosenbaum son de este tipo. Son parecidas a las de Snellen, nada más que en lugar de ponerse a 6 metros, que repito, para que tengan validez las cartas de Snellen, el paciente tiene que estar a 6 metros de distancia de ellas. Las cartas de Rosenbaum se colocan a 30 centímetros, primero con un ojo, luego con el otro. ¿Okay? Nos comenta, un ojo normal debe leer en una ecuación de 20-25 con un Jaeger 1. Esto ya viene aquí estratificado. Esto ya viene aquí evaluado. En este caso, vean el Jaeger 16, 10, 7, 5, 3, 2, 1. Y aquí nos muestra la ecuación 20-25. Esta es el tamaño de las letras que normalmente nosotros debemos ser capaces de distinguir a una distancia de 30 centímetros. Por supuesto que este no es el tamaño normal de la carta de Rosenbaum, ¿sí? Pero ya tiene su tamaño estándar y por lo general nos los ponen en las ópticas. Si ustedes van a una óptica o van con el optometrista, generalmente cuando les saltan los lentes les dan una carta de Rosenbaum, se los ponen a 30 centímetros para que les digan si pueden leer correctamente. Claro que esto aplica no nada más para lesiones del nervio óptico, también aplica pues para la miopía, para la hipermetropía, para la presbicia, para el astigmatismo, etcétera. Pero en este caso pues estamos hablando del nervio óptico. Otra maniobra, otra técnica de exploración del segundo par craneal es la visión de colores. Decíamos que la retina tiene 10 capas. La capa que está más cercana a la coroides, es decir, hacia adentro, es el epitelio pigmentario. Este epitelio pigmentario histológicamente descansa sobre una membrana que se llama membrana de Bruch. Membrana de Bruch, que se considera que ya pertenece a la coroides. Recuerden que en orden es retina, luego coroides y luego esclerótica. El epitelio pigmentario pegado a la membrana de Bruch tiene por debajo de ella la capa de conos y bastones, y sabemos que estos conos y bastones son fotorreceptores que nos permiten nosotros identificar. Los conos nos sirven para identificar los colores y los bastones nos sirven sobre todo para la visión nocturna, para la visión en la oscuridad. Bien, las cartas de Ishihara nos permiten a nosotros evaluar la capacidad para percibir y distinguir los colores. Todos sabemos que cuando una persona tiene dificultad para distinguir los colores y los confunde, el azul, el verde, el rojo, a eso se le llama daltonismo. ¿Okay? Se le llama daltonismo, y estas cartas de Ishihara son muy útiles para identificar este tipo de problemas. Esto que están viendo ustedes aquí a un lado de la carta de Snellen es una carta de Ishihara. Ustedes ven diferentes colores ahí, pero la pregunta para el paciente sería: ¿qué letra o qué número ves ahí? Si ustedes ven cualquier otra cosa que no sea un 6, tienen problema en su capa de conos y bastones, ¿no? Tienen ya cierto grado de daltonismo. Aquí lo que normalmente debemos de ver es un 6. Hay que evaluar con un ojo y después con el otro.
Estas son las técnicas para agudeza visual y discriminación, de los colores en la evaluación del segundo par craneal. Y otra cosa que nos da a nosotros el segundo par craneal son los campos visuales por confrontación. Vamos a explicar en el siguiente video de qué se trata esto de los campos visuales por confrontación. Hasta aquí este primer video.